Saludos, mi nombre es Elsie Lema y soy residente del primer año del posgrado de Urología. Para el día de hoy me corresponde dar el seminario titulado Diagnóstico y Tratamiento del Crecimiento Prostático Benigno. Monitor a cargo el Dr. Carlos Irigay, adjunto del servicio. El término crecimiento prostático benigno tiene distintas connotaciones. Cuando al patólogo nos referimos no es más que el diagnóstico microscópico histopatológico caracterizado por la proliferación celular de los elementos estromales y epiteliales de la próstata. Para el radiólogo es el aumento del tamaño de la próstata confirmado a través de estudios de imagen ecográfico, por ejemplo. Para el técnico de urodinamia es la observación sincrónica de la presión elevada de evacuación y el flujo urinario disminuido en ausencia de otras patologías. Para el urólogo es el conjunto de signos y síntomas que se desarrollan en la población masculina asociado al envejecimiento y al aumento del tamaño de la próstata. Para el paciente representa aquellos síntomas que generan preocupación y que disminuyen su calidad de vida. El conjunto de síntomas actualmente conocidos como sintomatología del tracto urinario bajo, representados en la diapositiva con las siglas STV, no es específico del crecimiento prostático benigno. Por ende, el primer desafío diagnóstico en los pacientes es determinar que estos síntomas son efectivamente resultado de crecimiento prostático benigno. Este es el enfoque de la evaluación y de las pruebas diagnósticas iniciales. Las pruebas diagnósticas adicionales van a ser necesarias en aquellos pacientes en las que el diagnóstico aún no esté bien establecido. La evaluación clínica tiene entonces dos objetivos primordiales. Primero, identificar todos aquellos diagnósticos diferenciales, dado que la sintomatología del tracto urinario bajo es multifactorial. Como vemos en la diapositiva, no solamente se debe a crecimiento prostático benigno, sino también podemos estar enfrente a vejiga hiperactiva, tumor de vejiga, cuerpo extraño, nocturia, estrechez uretral, infección o inflamación del tracto urinario, entre otros. Y en segundo lugar, debemos definir bien el perfil del paciente que curse con estos síntomas con el fin de proporcionar la atención adecuada. La evaluación inicial entonces va a estar dada por una buena anamnesis, el motivo de consulta, la razón por la que el paciente llega a nuestras manos. Todos aquellos síntomas que el paciente nos refiera los vamos a poder clasificar en dos grupos: síntomas de almacenamiento o antes conocidos como síntomas irritativos y síntomas de vaciamiento. Dentro de los síntomas de almacenamiento podemos encontrar la poliaquiuria, nocturia, incontinencia, urgencia miccional. Y dentro de los síntomas de vaciamiento, la dificultad para iniciar la micción, el goteo posmiccional, sensación de vaciado incompleto, esfuerzo abdominal o micción intermitente. Es importante también interrogar al paciente aquellas causas por las que quizás se deba también esta disfunción de la evacuación o si hay alguna enfermedad que pueda complicar el tratamiento o agravar estos síntomas. Antecedentes personales de tipo hematuria, si el paciente ha cursado con infecciones urinarias a repetición, si tiene enfermedades de base como diabetes mellitus o si es cardiópata, si ha tenido antecedentes familiares de importancia como masculinas de primera línea con cáncer de próstata o si ha sido intervenido quirúrgicamente en el tracto urinario inferior. También es importante preguntar sobre los hábitos del estilo de vida, los factores emocionales y psicológicos. Para valorar la gravedad de estos síntomas, debemos hacer uso de un cuestionario que esté validado y que sea autocompletado. De esta forma vamos a poder objetivar y cuantificar estos síntomas y nos va a permitir identificar cuál es el síntoma predominante. Dentro de estos tenemos al Índice Internacional de Síntomas Prostáticos. Es un test que tiene 8 ítems, de los cuales 7 van dirigidos a los síntomas y 1 es sobre la calidad de vida. En el paciente va a poder dar una puntuación desde 0, que equivale a nunca, hasta 5, que es casi siempre, y nos va a permitir clasificar al paciente en un paciente con sintomatología leve de 1 a 7 puntos, paciente con sintomatología moderada de 8 a 19 puntos y un paciente con sintomatología severa de 20 a 35 puntos, y de esta forma poder tomar la mejor conducta. El diario miccional no es más que el registro del volumen y el tiempo de cada micción. Aparte de esto, se le añade el volumen de líquido que el paciente ingiere durante el día, qué actividad está haciendo el paciente durante la micción, qué síntoma es predominante y qué gravedad le adjudica a este síntoma,
Este diario miccional debe ser completado en un mínimo de días de 3 y un máximo de 10. Generalmente este es usado para cuando sospechamos del diagnóstico de nicturia y es importante recalcar al paciente la importancia de llenar el cuestionario de forma correcta. El diario, perdón. El examen físico está centrado especialmente en el área suprapúbica, los genitales externos en búsqueda de lesiones sospechosas de cáncer de próstata, de fimosis, de tumores de uretra palpable, estenosis meatales, y aquí toma relevancia el examen digitorrectal. Es la forma más sencilla de evaluar el volumen de la próstata. El volumen de la próstata no siempre va a estar asociado a la gravedad de los síntomas o al grado de obstrucción, pero nos va a permitir clasificar de forma clínica la próstata. Es importante tampoco olvidar ciertos elementos a la hora de hacer el examen digitorrectal, como son el tamaño, si está aumentado o no, si tiene una consistencia fibrosa, fibroelástica o pétrea, si es simétrica o asimétrica, si su superficie es lisa o nodular, si es dolorosa o no y si es móvil o está adherida a planos profundos. Así entonces vamos a clasificar a la próstata en 4 grados. El primero, en donde todos sus bordes van a ser tactables. El segundo, su borde superior no es tactable, los bordes laterales sí lo son y el surco medio está presente. En el grado 3, el borde superior y uno de los bordes laterales no es tactable, el surco medio está parcialmente borrado. Y en el grado 4, ninguno de los bordes son tactables y el surco medio suele estar borrado. El antígeno prostático específico, recordando, es una glicoproteína familia de las calicreínas, actúa como una serinoproteasa, su función es la lisis del coágulo en la eyaculación. Como valor normal tomamos el valor de 2.5 nanogramos ml, menos de 2.5 nanogramos ml. Cuando tenemos valores entre 2.5 y 10 nanogramos ml, consideramos que el paciente está en una zona gris o una zona que se debe estudiar. Aquí toma relevancia la cinemática del antígeno prostático, en donde vamos a encontrar la densidad, que no es más que la emisión de antígeno prostático por unidad de volumen. Este resultado lo tenemos a través de la división del antígeno prostático total entre el volumen prostático. El volumen será el que nos reporte la ecografía prostática y este valor debe ser menor a 0.15. La velocidad va a ser la velocidad con la que el antígeno prostático aumenta en un año. Esto debe tener un mínimo de 3 determinaciones en un lapso de aproximadamente 18 meses y el valor debe ser de 0.75 nanogramos ml al año. Si esto aumenta, hay mayor posibilidad de tener diagnóstico presuntivo de cáncer de próstata. Al igual que la relación libre sobre la total, es la división del antígeno prostático libre entre el total por 100 para obtener resultados en porcentaje, y este valor debe ser mayor o igual a 18%. Entre menos disminuye esa relación, aumenta la posibilidad de cáncer de próstata. Hay otras razones por las que el antígeno prostático se puede elevar, como por ejemplo el masaje prostático cuando hacemos el tacto, la colocación de una sonda uretrovesical, la biopsia prostática, los procesos inflamatorios infecciosos como la prostatitis e incluso ya la eyaculación. Es por eso que se le recomienda al paciente que al menos 48 a 72 horas previas a la toma del examen no debe haber eyaculado. El examen de orina se utiliza para descartar patologías asociadas o diagnósticos diferenciales. La función renal antes se solicitaba a todos los pacientes pensando en una insuficiencia renal aguda por un proceso obstructivo. Sin embargo, actualmente solo se solicitan los pacientes que tengan antecedentes de importancia. Luego de haber finalizado la evaluación inicial y si aún quedan dudas sobre el diagnóstico, toman relevancia entonces los exámenes complementarios. Dentro de estos podemos encontrar el volumen de orina residual posmiccional, que se refiere a la cantidad de líquido que queda en la vejiga inmediatamente después de finalizada la micción. Generalmente el 78% de los hombres sanos tiene menos de 5 ml de residuo posmiccional. El 100% de los hombres sanos tiene menos de 12
ml de residuo posmiccional. Es considerado un residuo posmiccional significativo igual o superior a 50 ml. Por encima de 100 ml se piensa en una disfunción vesical. La uroflujometría es un estudio de urodinamia no invasivo. Este es el registro electrónico de la velocidad del flujo urinario durante la micción. En este valoramos el Qmax, que es el flujo máximo, y la literatura reporta que valores de 15 ml segundos de ese valor hacia arriba podemos presar en un cuadro obstructivo. Este estudio debe ser hecho con un volumen miccional mayor a 150 ml. El estudio de imagen tipo renovesical es un estudio solicitado en aquellos pacientes que tengan antecedentes de importancia, como hematurias, infecciones urinarias a repetición, insuficiencia renal, antecedentes de urolitiasis, antecedentes de cirugías del tracto urinario, mientras que el ultrasonido prostático se va a solicitar en todos los pacientes, pues esto nos va a permitir clasificar entonces a la próstata según el volumen que nos reporte el ultrasonido. Este se puede pedir transabdominal suprapúbico o transrectal preferiblemente. Los grados son grado 1 de 20 a 40 cc, grado 2 de 40 a 60 cc, grado 3 de 60 a 80 cc y grado 4 mayor a 80 cc. La uretrocistoscopía es solicitada en aquellos hombres que cursen también con antecedentes tipo hematuria macroscópica, estenosis uretrales, cáncer vesicales o aquellos pacientes que tienen sintomatologías moderadas a graves que ameritan tratamiento quirúrgico, pues le permite al cirujano optar por la técnica adecuada. La urodinamia, el objetivo de esta va a ser explorar los mecanismos funcionales de los síntomas del tracto urinario bajo y proporcionar la información adecuada para la toma de decisiones. La obstrucción baja se caracteriza por el aumento de la presión del detrusor y disminución del flujo urinario durante la micción. También existen otras pruebas no invasivas que nos sugieren estar en presencia de un cuadro obstructivo. Por ejemplo, la protrusión prostática intravesical, que es la distancia entre la punta de la próstata del lóbulo medio y el cuello de la vejiga en un plano sagital. La vejiga debe estar planificada con 150 a 250 ml aproximadamente y vamos a tener 3 grados. Grado 1 de 0 a 4.99 milímetros, grado 2 de 5 a 10 milímetros y grado 3 mayor a 10 milímetros. También está la relación del área del círculo, en la cual se establece la medida del área transversal de la próstata. Entre esta más se asemeje a una figura circular o mayor a 0.8, es indicativo de cuadro obstructivo. También está el espesor de la vejiga, que se tiene como referencia un grosor de 5 milímetros. Esta se mide desde la mucosa hasta la adventicia. La pared del detrusor con un valor de referencia de 2 a 2.99 milímetros y el peso de la vejiga mayor a 35 gramos. No todos los hombres con síntomas del tracto urinario bajo están lo suficientemente preocupados o sus síntomas generan repercusión en su calidad de vida, y es por eso que tenemos distintos tratamientos. Está el tratamiento conservador, el tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En el tratamiento conservador hay 3 pilares importantes. La educación. El paciente debe conocer su condición actual, los beneficios y las consecuencias de elegir, de ser posible, este tipo de manejo. Generalmente van a ser para aquellos pacientes con sintomatología leve o incluso moderada, pero que no repercute en su calidad de vida. Tranquilidad, porque muchos de los pacientes asocian estos síntomas con cáncer de próstata. Entonces, explicarle al paciente que esto no está siempre relacionado, por eso la importancia de hacer seguimiento. Y los cambios en el estilo de vida, como por ejemplo la ingesta de líquido después de las 6 de la tarde, eliminar la ingesta de líquido para
ayudar a que no vaya con frecuencia al baño. También el ordeño uretral para evitar el goteo posmiccional, el reentrenamiento de la vejiga para aumentar la capacidad urinaria y la frecuencia entre el vaciado, evitar la ingesta de alcohol, de café o de picante. Y recalcarle al paciente que debe estar en control para ver que efectivamente el tratamiento conservador, expectante, autoayuda o de espera vigilada está dando resultados. El tratamiento farmacológico tiene muy buenos resultados y su principal característica es que logra menos efectos colaterales, menos graves y que son reversibles. Este está indicado para aquellos pacientes que no solamente decidan iniciar el tratamiento, sino que estén dispuestos a mantenerlo en el tiempo. Dentro del arsenal farmacológico que tenemos para tratar a nuestros pacientes, tenemos los primeros, el antagonista de los receptores alfa-adrenérgico, recordando que los receptores alfa se dividen en receptores alfa 1, a su vez estos tienen subtipos alfa 1A, alfa 1B y alfa 1D. El alfa 1A es quien se encuentra en aproximadamente un 70% en la cápsula y el estroma prostático y su mecanismo de acción es la relajación del músculo liso del estroma prostático. Dentro de ellos vamos a encontrar fármacos uroselectivos y no uroselectivos. Dentro de los no uroselectivos está la doxazosina y la terazosina y de los uroselectivos alfusosina, tansulosina y silodosina. Su farmacocinética nos permite administrarlos orden diaria o 2 veces al día. Esto nos permite reducir el IPSS en un 30 o un 40%. Son más eficaces en tamaños o volúmenes prostáticos menores a 40 ml y no reducen el tamaño de la próstata, recordando que el mecanismo de acción de este es la relajación del músculo liso. Esto va a generar disminución en el componente dinámico de la obstrucción urinaria baja. En relación a los efectos adversos, este tipo de receptores pues no solamente está ubicado en la próstata, sino también en la vasculatura. Entonces, los efectos adversos van a estar relacionados a la vasodilatación, generando en el paciente sobre todo astenia, mareo e hipotensión ortostática. También existen otros efectos adversos, pero no han sido reportados con frecuencia, por ejemplo, el síndrome del iris flácido intraoperatorio, que consiste en una miosis a pesar de colocar fármacos para dilatar la pupila, el edema del iris y el prolapso del iris. Por eso es importante que si el paciente va a ser sometido a algún acto quirúrgico oftalmológico, pues hacer del conocimiento del médico tratante que está consumiendo este tipo de fármacos. También afecta la eyaculación en torno a la disminución o a la ausencia del líquido seminal. En cuanto a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, el mecanismo de acción va dado porque hay 2 isoformas de la 5-alfa reductasa. La tipo 1 va a estar expresada predominantemente en piel, hígado y próstata, y la tipo 2 va a estar concentrada en la próstata. Así tenemos entonces 2 tipos de fármacos, el dutasteride y el finasteride. La diferencia es que el dutasteride va a actuar en las isoenzimas tipo 1 y 2 y el finasteride solo en la tipo 2. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ellos inducen la apoptosis de las células epiteliales de la próstata y esto, en vista de que causan apoptosis de las células, hay una reducción del tamaño de la próstata de aproximadamente 18 a 28%. Disminuyen el antígeno prostático circulante en un 50% y reducen la concentración sérica de dihidrotestosterona en un 70% con finasteride y en un 95% con dutasteride. Los efectos adversos de estos fármacos giran en torno a la esfera sexual, como disminución de la libido, disfunción eréctil, ginecomastia, trastornos de la eyaculación. Estos fármacos reducen el IPSS en un 15 a 30% y reducen el riesgo a largo plazo de retención aguda de orina o de la necesidad de cirugía, ya que ellos sí disminuyen el tamaño de la próstata. Dentro de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa
El tadalafilo es el único autorizado a una dosis de 5 miligramos al día con una administración máxima de 1 año. Él mejora el IPSS en un 22 a un 37% y su mecanismo de acción es el aumento del monofosfato de guanosina cíclico intracelular. ¿Qué es lo que hace el aumento del monofosfato? Apertura los canales de potasio haciendo que la célula esté hiperpolarizada y bloquea los canales dependientes de calcio. Por lo tanto, no permite la interacción entre miosina y actina, por lo que reducen el tono de la próstata, pero también del músculo liso del detrusor y de la uretra. Los efectos adversos en torno a este fármaco van dados por rubor, reflujo gastroesofágico, dolor de cabeza y dispepsia. Es la causa del 2% del abandono a este tratamiento. Las contraindicaciones van en torno a aquellos pacientes que hayan tenido infartos agudos del miocardio recientes, que tomen activadores de los canales de potasio, que tengan insuficiencia de miocardio, insuficiencia renal o hepática importante, neuropatía óptica isquémica. El tratamiento farmacológico combinado ha sido bien estudiado. Dentro de las combinaciones son los bloqueadores alfa-1 más el inhibidor de la 5-alfa reductasa. El estudio EMETOPS y COMBAT son estudios de larga data, 4 años aproximadamente, han demostrado que la terapia combinada tiene mejores resultados en cuanto a la progresión clínica del paciente, a la disminución de los episodios de retenciones agudas de orina y a la necesidad de cirugía. Las combinaciones más estudiadas son dutasteride o finasteride con tansulosina. Dentro de los efectos adversos con esta combinación son de tipo anomalías en la eyaculación, ausencia o disminución de la eyaculación, y este tipo de combinación debe cumplirse por al menos 1 año para obtener buenos resultados. Están también los bloqueadores alfa-1 combinados con los antagonistas de los receptores muscarínicos. Este tipo de combinación se sugiere en aquellos pacientes en los que predominen los síntomas de almacenamiento y que tengan un volumen prostático pequeño. El efecto adverso más común observado es la boca seca. La fitoterapia, la planta que ha sido más estudiada es la Ceronea repens. No son las plantas en sí mismas, sino el extracto derivado de las raíces, de la semilla, de la corteza y de los frutos. In vitro ha tenido muchos efectos, sin embargo, los más estudiados son el efecto antiinflamatorio, la inhibición de la 5-alfa reductasa y la alteración de los factores de crecimiento. La Ceronea repens es la que hasta ahora su uso está bien establecido y se usa como tratamiento de la sintomatología baja, secundario a crecimiento prostático benigno. El tratamiento quirúrgico lo vamos a abordar según las técnicas. Primero resección, segundo enucleación, tercero vaporización, cuarto técnicas ablativas alternativas y por último técnicas no ablativas. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico están bien establecidas. Hay indicaciones absolutas como el paciente que curse con ureterohidronefrosis, paciente que tenga hematuria macroscópica refractaria a tratamiento, pacientes que tengan incontinencia por rebosamiento, que hayan hecho episodios de retenciones agudas de orina a repetición, infecciones urinarias recurrentes. Otras indicaciones nos van a determinar si la técnica va a ser endoscópica o abierta, como por ejemplo el paciente que curse con litiasis vesical, que tenga divertículos vesicales o que haya un impedimento para la posición de litotomía. Las indicaciones relativas se refiere a una respuesta o a aquel paciente que no responde al tratamiento médico o farmacológico. En primer lugar, iniciamos con la resección. La resección transuretral de la próstata es considerada durante mucho tiempo la técnica de referencia. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado diversas técnicas con el objetivo de proporcionar una alternativa segura y eficaz a la resección transuretral de la próstata. Se usa energía monopolar o bipolar. En la energía monopolar, la energía viaja a través del cuerpo para llegar a una almohadilla cutánea. En esta, el medio que se usa es la glicina.
a diferencia de la resección transuretral con energía bipolar, en la cual el circuito es cerrado, es completamente local. La energía va a estar combinada entre un polo activo, que es el asa de resección, y un polo positivo, que va a estar situada en la punta del resectoscopio o de la vaina. La resección transuretral simplemente es la eliminación del tejido de la zona de transición de la glándula. Esto ha disminuido la morbilidad en un 11.1%, ya que el uso de energía bipolar hace que la técnica sea realizada con solución fisiológica, lo cual la hace más segura, ya que disminuye la incidencia del síndrome post-RTUP. El tratamiento es eficaz y se sugiere en pacientes con síntomas del tracto urinario bajo con un crecimiento prostático entre 30 a 80 ml. Se ha estudiado la resección transuretral con una seguridad de hasta 5 años sin reintervenciones. La incisión transuretral de la próstata es la incisión de la salida de la vejiga sin extracción del tejido. Se realiza con una cuchilla de Collins usando un electrocauterio monopolar o se puede usar cualquier otra fuente alternativa. Esta técnica implica el corte en 2 posiciones, en hora 5 y en hora 7. Especialmente es para próstatas de pequeño tamaño, menores a 30 ml, que causen síntomas del tracto urinario bajo. En relación a la enucleación de la próstata, tenemos la prostatectomía abierta. Esta reduce los síntomas en un 63 a un 86%. Su eficacia ha sido estudiada hasta por 6 años, incluso más. Es el tratamiento ideal para próstatas mayores a 80 ml y tiene abordajes de tipo suprapúbico, transvesical o de Freyer y retropúbico o transcapsular o de Milling. La enucleación de la próstata también puede estar dada por el láser de Olmio o con el láser de Olmio. En esto, el grado de penetración en el tejido subyacente es mínimo, lo cual permite coagular mientras se corta el tejido. La profundidad va de entre 0.4 a 0.5 milímetros. Esto disminuye el riesgo de sangrado. Una vez que se ha resecado el adenoma, se usa un equipo llamado morcelador para extraer el tejido prostático a través de la uretra. Existen también unas técnicas de enucleación en investigación, las cuales abarcan un grupo grande que es prostatectomía simple mínimamente invasiva. Dentro de ella vamos a tener la prostatectomía por laparoscopía simple. Esta nace desde el 2002 y la prostatectomía simple asistida por robot, que nace desde el 2008. El tiempo quirúrgico estimado para este tipo de técnicas es de aproximadamente 141 minutos y la pérdida de sangre de más o menos 284 ml. Sin embargo, aunque estas técnicas disminuyen la estancia hospitalaria, el uso del catéter de uretrovesical por el paciente, disminuye la hemorragia y ha tenido muy buenos resultados, son bastante costosas y pues los equipos no están disponibles en todas las unidades, por ende es difícil para los urólogos el aprendizaje de estas técnicas. También está la enucleación con láser 532 nanómetros o de luz verde. Aquí podemos encontrar el potasio titanil fosfato y triborato de litio. En la energía del láser es absorbido por la hemoglobina, pero no por el agua. La vaporización conduce a la eliminación inmediata del tejido prostático. A se usa un equipo estándar llamado XPS de 180 watts. No se usa solamente para la enucleación, sino también, como vemos en la lámina siguiente, para la vaporización con este tipo de láser. Está indicado en pacientes con síntomas del tracto urinario bajo, con próstatas entre 30 a 80 ml. Están también otras técnicas de vaporización en estudio, como la vaporización de la próstata con láser de diodo. En esta, la energía se libera en el interior del tejido prostático a través de una fibra óptica. Localmente se va a incrementar la temperatura y lo que va a provocar secundariamente es la desnaturalización de las proteínas tisulares. Disminuye igual la estancia hospitalaria y hay un alto nivel de hemostasia. En cuanto a las técnicas ablativas alternativas en estudio, tenemos la ablación por energía de vapor de agua, por convección,
el sistema RESUM, este utiliza energía de radiofrecuencia para crear energía térmica almacenada. Cuando cambia del estado de vapor a líquido, al entrar en contacto con las células, libera energía térmica que provoca necrosis celular. Ha sido bien estudiada y una de las cosas positivas o a su favor es que preserva la función eréctil y eyaculatoria. Están las técnicas no ablativas, donde encontramos el lifting de uretra prostática o levantamiento de uretra prostática. Este se realiza bajo anestesia local o general. En esta, los lóbulos laterales que invaden o que protruyen se comprimen mediante pequeños implantes permanentes a base de sutura y son colocados bajo guía cistoscópica, que dan como resultado la apertura de la uretra prostática. Estas están indicadas igual en próstatas menores a 70 ml que no tengan lóbulo medio. También tenemos dentro de las técnicas no ablativas en investigación el dispositivo implantable de nitinol. Este está diseñado para la remodelación del cuello de la vejiga y la uretra prostática. Genera comprensión del tejido ejerciendo fuerza radial que conduce a la necrosis isquémica. Generalmente este aparato permanece durante 5 días y luego es retirado. La selección de los pacientes entonces va a estar definida por los síntomas de los pacientes. Como podemos ver en la diapositiva, nos hacemos la primera pregunta: ¿cuáles son los síntomas predominantes en el paciente? Si son los de tipo nocturia y poliuria, si esto es así, entonces podemos orientar al paciente con educación y cambios en el estilo de vida, con o sin indicación de análogos de la vasopresina. En el caso de que esto no sea así, entonces nos vamos a preguntar qué tipos de síntomas son los que predominan en el paciente. Si son los de tipo vaciamiento, entonces vamos a dirigir al paciente igual a la educación, a los cambios en el estilo de vida. Podemos o no indicar los antagonistas beta 3 o los antimuscarínicos. Si esto no es así, entonces toma relevancia el volumen de la próstata. Si tiene un volumen mayor a 40 ml, podemos tomar entonces un tratamiento farmacológico de larga data. En este igual vamos a darle educación al paciente, cambios en el estilo de vida, y en este va a estar indicado los alfa bloqueantes o los inhibidores de la 5-alfa reductasa o en su defecto los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. En el caso de que sean próstatas menores a 40 ml, igual va a estar indicado el tratamiento con beta-agonistas 3 o antimuscarínicos. Las técnicas en los pacientes igual va a estar dado por el volumen prostático, menores a 30 ml, está indicado el lifting de uretra prostática o las técnicas no ablativas tipo TIN, que es el dispositivo de nitinol. Las de 30 a 80 ml ya están los tratamientos endoscópicos endoscópicos con las distintas generadores de energía, y en los mayores a 80 generalmente se prefiere los de tipo las técnicas abiertas. El seguimiento va a estar dado cuando hacemos un tratamiento de tipo espera vigilante. El chequeo se va a hacer a los 6 meses y luego anualmente si no hay deterioro de los síntomas. Cuando elegimos un tratamiento médico o farmacológico, el chequeo va a ser cada 4 a 6 semanas de iniciado el tratamiento y luego posteriormente a los 6 meses y luego de forma anual. Y el tratamiento quirúrgico se va a hacer el chequeo 4 a 6 semanas posteriores al retiro del catéter. Muchas gracias.